Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver las energías que están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Virgo, con esta carta de la Torre anuncia el final de algo. Aquí es una estructura que cae. Aquí es el final de algo construido. Puede ser un proyecto, un empleo, una relación amorosa. Podría también estarse refiriendo a un negocio, a una inversión. Aquí la Torre predice algo que va a destruir las estructuras actuales y va a haber quizás algún tipo de crisis. Pero este impacto pone fin a una etapa que se tiene que estar eliminando en la vida de muchos de ustedes. Y esto que va a estar terminando la Torre precisamente es un periodo donde ustedes se sentían que discutían quizás por todo, donde existía algún tipo de empleo, que existan broncas, discusiones alrededor de muchos de ustedes. Quizás no directamente con ustedes, pero sí algo que podría estarlos involucrando, o un ambiente muy competitivo. Esto, disculpen, también se podría estar refiriendo pues a aquellos que tengan negocios pues que están discutiendo por el mismo tipo de clientes. Pero la Torre viene a terminar con estas broncas, con estas discusiones, con estos conflictos. Y también viene a terminar con un periodo donde ustedes quizás sentían que estaban ganando menos de los gastos que tenían. Ustedes sentían una sensación de pobreza, de escasez, de falta de recursos, o posiblemente no les faltaran los recursos, pero sí estaba sintiendo como miedo a quedarte sin tus recursos, miedo a quedarte sin tu sustento debido a estas discusiones, a estos problemas y a estos conflictos. Pero definitivamente la Torre está diciendo, no son las tres mejores cartas del tarot para decir esto, pero sí, la Torre está diciendo que se termina un periodo de discusiones, de broncas, de peleas, de conflictos, de quizás competencia, y un periodo donde ustedes se sentían económicamente quizás muchos frustrados, o con sentimientos de que no les alcanzaba quizás el dinero. Es posible que sí tengan, pero digan contra, no me alcanza. Y vamos a ver qué cartas me acompañan al paje de bastos. Bueno, como les dije, no eran las mejores cartas de logro, de éxito y de victoria sobre esta situación, pero ya aquí el Sol sí viene pues a confirmar que después de esta ruptura, después de estas nubes y de estas montañas de emociones donde todo este periodo se acaba, pues definitivamente aquí sale el Sol, aquí hay claridad, aquí hay logro, aquí hay éxito. Aquí hay triunfos y reconocimientos, además de celebraciones. Este periodo se acaba, esta Torre tumba todo esto y ustedes van a estar celebrando pues precisamente que esto se acabó, que esto terminó y que esto concluyó. Y esta carta sí es de éxito, sí es de triunfo y sí es de victoria y de celebraciones, señores. Así que la carta que le faltaba a esta situación que yo te había dicho, no es la mejor representación del tarot, pero definitivamente si este periodo se acaba, pues el Sol viene a confirmar lo que estaba diciendo la Torre, que terminaba con esto. El Sol dice, y después de esto, pues el Sol literalmente vuelve a salir. Y el 2 de espadas me está diciendo que precisamente por eso muchos de ustedes es posible que estén cruzándose las espadas frente al pecho, se estarían protegiendo, se estarían resguardando, se van a estar protegiendo, van a estar cerrando los ojos y van a decir, puede caer un bombazo al lado mío, que a mí eso no me interesa, no me importa el mundo exterior, yo voy hacia mi interior y voy a resolver mis problemas y voy a salir de esta situación pues lo mejor posible. Y es lo que me dice esta carta. Esta carta, ustedes mantienen el equilibrio, mantienen la armonía, mantienen su seguridad y se aíslan como de los ruidos externos, se alejan de los ladrones de sueños. A ustedes esos criterios exteriores sobre ustedes pues les va a importar muy poco y ustedes van a hacer lo que tienen que hacer, van a ir hacia su interior y van a trabajarse, por supuesto, a sí mismo. Es lo que me está diciendo, pues definitivamente esta carta de este 2 de espadas. Y acá viene alguien o algo con este paje de bastos. Porque este paje de bastos me dice que muchos de ustedes después de esto van a estar recibiendo pues una noticia. Aquí te llega una idea, llega alguien que te va a estar diciendo, mira, las cosas deberías estarlas haciendo por aquí.
te va a mostrar una opción, te va a mostrar algún tipo de camino que antes ustedes no habían visto. Aquí es una señal que te va a estar reorientando a la acción. Si tú estabas haciendo algo en esta dirección, te va a decir no. Por ahí no es, porque por ahí no vas a entrar, o por ahí no lo vas a lograr, o te vas a demorar mucho tiempo en hacerlo. Ven, coge, que es por aquí de esta otra forma. Y te va a mostrar pues un camino que antes tú no habías considerado. Y esto te puede llegar en forma de idea o alguien que específicamente te lo diga. Aquí se va a dejar claro la dirección que ustedes tienen que seguir. Aquí las noticias o la información, esta persona con estas noticias o esa información o esa idea que te llegue puede ser una idea inesperada. Te puede estar llegando incluso de forma un poco rara o un poco extraña. Y por eso pues evidentemente la van a estar reconociendo. Vamos a ver Virgo, que viene con la carta de los enamorados. Pues aquí Virgo, la carta de los enamorados me está diciendo que tu pareja podría estarte ayudando. Aquí va a estar interviniendo tu cónyuge o tu pareja actual. Si no tienes pareja, podría ser que alguien estuviese llegando a tu vida en los próximos días. Si me dicen no tengo pareja, pues señores, podría ser quien comparta sus gastos económicos con ustedes y que sea una persona que los quiera, una persona que los procure, una persona que realmente a ustedes le importen. Pero si tienes pareja, definitivamente esta es tu pareja aquí que te va a estar ayudando. Y esta persona, tu pareja, precisamente con esta reina de bastos, pues me está diciendo que va a estar apoyándote, va a estar interviniendo de forma directa para que este movimiento se esté generando a favor de ustedes. Esta persona te va a estar ayudando a que tú progreses, a que veas resultados positivos. Te va a estar ayudando en temas donde su influencia o interés tienen un peso fundamental. Esta es una persona que pide disculpas y no pide permiso. Para ella es mejor pedir las disculpas después de haber hecho lo que tenía que hacer. Es una persona que te impulsa, que le pone fuego. Esta es una persona que si ustedes estaban procrastinando, que estaban diciendo, ok, me mostraste esta vía, es algo diferente, pero lo voy a hacer la semana que viene, lo voy a hacer el otro mes. Ahora no tengo deseos. El otro mes, bueno, voy a ver si lo pienso, si lo hago. Y la reina de bastos te va a estar diciendo, no. No, tú no lo vas a hacer la semana que viene, tú no lo vas a hacer el próximo mes, tú lo vas a hacer ahora, tú te vas a levantar y te vas a poner en movimiento. Es lo que dice precisamente esta reina de bastos, que puede ser, te digo, tu pareja, pero también podría ser una energía en caso de que ustedes no tuvieran pareja, podría ser una energía amorosa alrededor de ustedes, pero definitivamente los va a estar impulsando. Esta carta está diciendo de que ustedes van a tener éxito en sus negocios, en sus asuntos económicos, en el empleo en el que estén. Aquí los negocios que ustedes tengan van a estar avanzando gracias a la intervención de esta persona o a esta energía y al manejo activo de la situación. Se va a producir estabilidad y progreso, por supuesto, pero es porque una energía interviene o tu pareja, como te estaba diciendo, podría estar interviniendo en que esto suceda, en que esto se manifieste y en que ustedes se movilicen, que ustedes se pongan en acción. Y el 3 de oros, pues el 3 de oros representa que si ustedes estaban aprendiendo algo, que si ustedes estaban mejorando algo, aquí lo van a estar aprendiendo. El 3 de oros es como la continuación del 8 de oros. En el 8 de oros ustedes están en el plan de aprendiz, en el plan de que van a mejorar las cosas, que las están perfeccionando. Y Virgo es un signo de por excelencia pues perfeccionista, que le gusta que todo esté exactamente como tiene que estar, es detallista. Y entonces pues es poco fácil salirse de un 8 de oros con Virgo, porque siempre va a querer que todo esté mejor que como estaba antes. Pero definitivamente con este 3 de oros, señores, aquí se ve que ya ustedes van a estar aplicando sus habilidades, sus destrezas, ya aquí las van a tener perfeccionadas. Van a perfeccionarlo en el empleo que ustedes estén, ya aquí va a mejorar. Si es un negocio, aquí lo van a estar haciendo a la perfección y van a recibir reconocimiento. Aquí puede ser que los clientes de ustedes les digan, lo hiciste como yo quería que lo hicieras, eso te quedó perfecto. O que en tu trabajo tu jefe te reconozca, te haga un reconocimiento y diga, eres el mejor trabajador del año, lo mejoraste todo, te superaste y eres el que mejor
lo haces. Aquí van a haber avances, aquí van a haber reconocimientos de otras personas sobre lo que ustedes están haciendo. Pero la reina de bastos es la que te va a poner el fuego, ¿ok? Ella es la que te va a poner el dale que te toca. Vamos ahora con una carta del oráculo de Lenormand. Por una parte del cuerpo que ustedes tendrían que estarse chequeando, vigilando. Y si sienten alguna molestia, pues por supuesto, asistan a un profesional de la salud para que los revise, ¿ok? Viene el barco. Virgo, aquí con esta carta del barco, pues lo que me están diciendo es que tienes que estarte cuidando, pues, en las venas, el sistema circulatorio, especialmente en las piernas y el sistema de equilibrio, sobre todo, pues, los oídos, la parte de la escucha. Recuerda que esta recomendación sería para moverte, para activar tu circulación y evites, pues, por supuesto, el sedentarismo. También cuidado con los viajes largos, estira el cuerpo, camina, no te pases sentado pues mucho tiempo si tienes algún viaje largo que hacer en los próximos días, ¿ok? Vamos ahora con el mensaje final con el oráculo de los ángeles. Aprovechar para darle muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Yo los leo absolutamente todos. Y también muchísimas gracias a todos los que le están dando hype a los videos, ¿ok? Recuerda lo que te estaba diciendo sobre el 2 de espadas, que aquí ustedes iban a cerrar los ojos y podrían ponerles una bomba al lado, que a ustedes no le iban a importar el exterior, no le iba a importar lo que las demás personas quizás dijeran de ustedes. Pues aquí precisamente esta carta de la autenticidad te dice que seas tú mismo, que persigas tus pasiones y muestres tu auténtico yo. Que no le prestes atención a lo que otros podrían estar pensando de ti. O sea, no hagas las cosas por lo que otros piensen. Simplemente haz lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Siempre y cuando, por supuesto, no afecte a terceros. Pero no dejes de hacer las cosas que quieres hacer o no interpretes un papel que no te toca. Sé tú mismo simplemente, ¿ok? Virgo, déjame la siguiente frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo celebro mi triunfo y mi éxito. Yo celebro mi triunfo y mi éxito. Y nos vemos en el próximo video, Virgo. Hasta la próxima.